Recording is on. Esperemos que funcione. Entonces se cayó la internet, no sé por qué. Muy bien, seguimos entonces. Entonces el Hasid tiene en forma fija en su corazón ya esta forma de actuar, que el deseo de hacer y dar y bondadoso con todas las criaturas de Dios, aún con animales, y no causar ningún daño a ninguna otra criatura, a ninguna criatura. Hasta acá la primera parte de la Gesed que estamos viendo. Dijimos que el Hasid se divide en tres partes la Hasidut: cómo actúa, los sentimientos cuando actúa y después el pensamiento que tiene. Ahora vamos a empezar la segunda parte de la Hasidut. Entonces dice así: Ajele Kasheni, la segunda parte del Hasid, Mina Hasidut Ubeofen Asia, es cómo se hace la acción. Veine Gamze Nichlal Bishnei Inyanim, y esto también se divide en dos. Omnam Tachte Nichlalim Pratim Rabim, aunque esto se sigue derivando, pero Ushnaim Arrashim Emaira Beaba. Y los dos ramificaciones principales, los dos pilares principales, cómo se hace la acción, es el temor y el amor a Dios. Shnei Amudim Avodah Amitim Shesuratam Lotikon Klal. Dos pilares muy importantes que sin esto el servicio divino no se va a poder levantar para nada. Se llama entonces el temor a Dios y el amor a Dios. O sea, cuando tú haces una acción, cualquier acción, tú quieres dar de acá a una persona que necesita, tú lo haces pensando con temor a Dios y de la grandeza de Dios y con amor a Dios. Te pones este filim, Shalom Kalman, y se puede apagar muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver ahora que cómo desarrollar en ti, cuando tú vienes a hacer la acción que Dios te pide hacerla, que esté con temor a Dios y con amor a Dios. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, como dice el Zohar Akadosh, si ustedes se acuerdan que hablamos alguna vez, que el Zohar dice que el temor y el amor a Dios son como las alas de la mitzvah. Para que la mitzvah se eleve realmente y pueda ser recibida por Dios. Calman tiene mucha interferencia, parece. Sí, te escucho. Gracias. No, si apaga el micrófono Okay. mejor, Calman, porque si no, no se escucha bien. Entonces, eso es lo que eleva la mitzvah, el temor y el amor a Dios. Y es algo parecido a lo que dice acá, que son los pilares de la mitzvah. Entonces dice así: Shnei amudei avodah amitim shesulatam lo tikon klan. Son los dos pilares verdaderos que sin esto el servicio divino no va a estar completo. Bichlal hairá yesh achna milfanav itbaraj. Dentro del temor incluye achna, que es sumisión ante Dios. Boshet bekarov el abodato, vergüenza que uno tiene frente a encontrarse con Dios. Beakavot anase el mitzvotav, y el honor que le vamos a dar a sus mandamientos. El shmoid baraj bel torato, a su deseo, a su mitzvot y a su Torah. Entonces, el temor incluye la sumisión que uno tiene frente a él, la vergüenza frente a su grandeza y el honor a las mitzvot. Como honramos nuestras mitzvot que hacemos, las hacemos lo más precioso posible honrándolo a él. O sea, cuando uno tiene este temor, eh, por naturaleza se va a expresar en estas tres ramificaciones que está hablando acá. Y el amor, asimhat vekut bakina. Y el amor a Dios también se ramifica en tres, que es la alegría, el apego a Dios y los celos. Y ahora va a hablar uno por uno de todo esto. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar del temor a Dios
Del temor a Dios nosotros sabemos que hay distintos tipos de temor. Hay temor de castigo, que es un temor muy inicial. Para empezar, yo tengo que entender que cuando Dios nos ordena algo y si yo no hago, hay juicio, y yo puedo hacer estos mandamientos y cumplir todas las obligaciones porque tengo temor de esto. Ah, no entendí. En todo caso, el temor, entonces, pero acá estamos hablando del temor del Hasid, que es temor frente a la grandeza que él alcanza ya a ver en Dios. Un temor de que alguien te haga un daño que tú puedas sufrir. Yo no conozco al otro. Por ejemplo, ahí en la carretera tú puedes estar viajando y te hacen una señal, te prenden luces, que puede haber un policía en el camino. Tú vas a bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque tienes temor de que te hagan una multa. Pero tú no, todavía no haces esta acción de bajar la velocidad porque tú estás convencido que es algo bueno, que una cosa verdadera, que yo tengo que cuidar, que yo no, si viajo muy rápido puedo perder el control y puede ser peligroso. Yo lo hago por el temor, no por lo que el que decretó esta ley tiene razón o no tiene razón, yo no sé. Yo tengo temor de que me vaya a pasar algo, me den un castigo o algo así. Pero hay un temor mucho más grande, que el temor que estamos hablando nosotros del Hasid, que él encuentra la grandeza de Dios, sabe que la grandeza de Dios es tan maravillosa e infinita, que él al conocerlo a él, está totalmente anulado frente a la grandeza divina. Es como cuando tú estás estudiando una profesión, una física o medicina o cualquier cosa de este tipo, y tú ahora vas a un congreso y están los más grandes médicos del mundo. Y te dicen, da una opinión, o qué piensas de esto que dijo este profesor. Tú generalmente son cosas tan grandes que tú las recibes y vas a escucharla y a, ¿cómo se llama?, cuidarla. No porque tienes temor de algo, sino porque ves la grandeza que hay detrás de todo esto, la sabiduría tremenda, que tú te sientes nada al lado de todo esto. Tú, ¿cómo se llama?, anulas tu deseo, es increíble. ¿Qué significa que el temor del pecado? Yo quería hacer algo, pero por el temor de que algo me vaya a pasar, que yo reciba un daño, entonces yo anulo mi deseo. Pero en el temor de la grandeza es como que el hombre anula su pensamiento, su entendimiento frente a alguien tan grande que está frente a él. Él se anula. Entonces es temor porque yo estoy anulando algo de mí. Pero al ver a alguien tan grande, y especialmente si nosotros pensamos en la grandeza infinita de Dios, que quién se le puede comparar a Él, que toda esta creación inmensa la hizo con sus palabras, entonces este tipo de temor es una anulación frente a esta grandeza infinita. O sea, acá yo entiendo que él es la fuente de la verdad y yo no. Entonces eso es lo que va a pasar conmigo, yo por conocerlo a él, me anulo ante él. Eso es lo que pasa con el temor que vamos a ver lentamente. Besrat Hashem. No es, ¿cómo se llama? En el primer temor, como dijimos, yo no lo conozco al policía, al que hizo la ley, no me interesa, yo no sé si es correcto o no es correcto, pero él tiene la fuerza y me puede dar un castigo y yo anulo mi acción. Pero yo sigo siendo yo no estoy de acuerdo con esa ley. Frente a Dios, frente a esta grandeza infinita, la anulación es frente a Él, la vergüenza, frente a la verdad absoluta. Entonces es el temor de la grandeza, lo que estamos hablando ahora, que es el temor del Hasid, no un temor de castigo. Dice así. Entonces dice así, Ine y cara ira y irata romemut. El principal temor que estamos hablando acá es de la grandeza frente a Dios. שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל o sea מעשה ההוא. Entonces, él tiene que entender,
después de que ha estudiado mucho, ha meditado mucho, ha reflexionado mucho, ha estudiado de la Torá, donde Dios entregó y Él se revela. Es como se llama cuando dijimos, en la salida de Egipto, Dios abrió las cortinas de este mundo y reveló un poco de su grandeza. ¿Quién es Él? Contó de Él, quién creó toda esta creación, cómo la creó. Y vimos frente a nosotros el dominio de Él sobre todas las criaturas cuando fueron las 10 plagas y sobre el mar y todos los milagros que hubieron en el desierto, 3 millones de personas viviendo 40 años en el desierto. ¿De qué viven? ¿Qué los mantiene? ¿Cómo pueden vivir ahí? Entonces, Dios mostró en la Torá parte de lo que Él es capaz de hacer, de que todo viene de Él. Entonces pudimos llegar a este entendimiento, conocer un poco a Dios para poder llegar a este temor tan grande. Veuma isir atana, ukishata mitpalel da lifnemiata mitpalel. Y cuando tú vas a rezar, tienes que saber frente a quién estás rezando. Veine shlosha de barim tzarik shistakel adam. No sé si se acuerdan, ¿alguien se acuerda? Dijimos en el Pirkei Avot está escrito, si no hay temor, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, no hay temor. ¿Alguien se acuerda? Si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, no hay temor. ¿Cómo uno parte? ¿Cómo se parte? ¿Alguien se acuerda de eso? Hay dos tipos de temor, uno de miedo y otro de reverencia, y el de miedo va primero para que después surja el de reverencia. Muy bien. O sea, el temor primero de que te pueda causar un dolor, que tenga un problema, que tenga un dolor. Yo tengo temor de eso, de un perro o algo así. No un temor muy elevado, en verdad. Porque también un animal lo tiene. Cuando tú levantas la mano a un perro, él se va a arrancar, o a un animal. Ese temor no es un temor muy, que viene de mucho estudio y de conocimiento de la verdad de esta creación, sino es una cosa simple que aún los animales lo tienen, pero es necesario para comenzar. Ese temor, yo quiero ahora cumplir las leyes de la Torá, estudiar la Torá con temor de que hay juicio si uno hace pecado y hay recompensa si uno hace bien. Pero ese es el temor inicial para partir. Después yo entro en la Torá profundo, estudio profundo, la sabiduría, y esa sabiduría me va a llevar al temor que estamos hablando nosotros. Este es el temor que estamos hablando, que viene de un estudio profundo de conocer realmente la existencia de esta creación, de dónde viene, quién lo hizo, cuál es la capacidad del creador, hasta dónde nosotros podemos entender. Entonces, eso nos va a llevar a este temor que estamos hablando ahora, que viene de un temor de entender esta grandeza infinita de Dios. Es increíble, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la yeshiva donde estamos hoy día, en Mahon Meir, un día en la semana, en la noche, yo me quedaba toda la noche trabajando el jueves en la noche, en una panadería que estaba al lado, una noche trabajando ahí, me volvía a la casa temprano, después de trabajar toda la noche, y había una Beit Knesset pequeña que nosotros rezábamos allá después de haber trabajado en la noche. Y había uno de los grandes rabanim de Israel allá. Uno de los sabios, viejito, viejito, con un Talmud muy grande. Y yo me acuerdo que siempre nos regalaban 2 panes de la panadería recién salidos del horno, calentitos después de que trabajamos toda la noche. Y yo siempre veía a este rab, viejito, con su Talmud, que rezaba con nosotros en la Beit Knesset pequeña esa, a primera hora, y yo lo único que quería es darle una vez uno de estos panes, pero no me podía acercar. Tenía temor frente a esta grandeza tremenda de este rab. Era uno de los grandes rabs de Israel. No podía, no me salían las palabras, no podía. Así cuentan también los hasidim cuando venían donde el Rebbe. Ellos venían a preguntarle algo, a pedir un consejo, algo así, solo escrito. No le salía la palabra frente al Rebbe. Entonces, algo parecido a lo que estamos hablando nosotros ahora. Este temor viene de un conocimiento muy grande
de quién es Dios, de hasta dónde el hombre puede captar, hasta donde Dios le reveló, hasta donde Dios le dio el regalo al hombre, la mente para poder captar esta verdad, algo de esta verdad por lo menos. Entonces, de eso estamos hablando nosotros acá. והנה שלושה דברים צריך שיסתכל אדם בהתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת העירה. Y tres cosas tú tienes que pensar bien para poder llegar a este temor. האחד, שהוא עומד ממש לפני בורא יתברך שמו. La primera cosa es que tú tienes que saber que tú estás frente a Dios, realmente frente a Dios. ונושא ונותן עמו, y hablas con él. אף על פי שאין עינו של אדם רואהו, aunque tú no lo estás viendo. Entonces la primera cosa, ¿cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo entender esto? Porque Dios, tú viste en la Biblia, los 5 libros de Moisés, cómo Dios se revela al hombre. Y al primer hombre que creó, Dios habló con él y conoce todo lo que está pasando con él. Cuando él pecó, cuando él hizo, Dios conoce todo. Cuando el faraón hizo con el pueblo de Israel, Dios dijo, he visto todo lo que ha hecho faraón. Y así nosotros uno de los 13 principios de fe es que Dios observa constantemente la creación. Y cuando nosotros está acercando ahora Rosh Hashanah y Yom Kippur, Dios juzga al hombre por todas las acciones que ha hecho. No solo por todo lo que ha hecho, por tus pensamientos, por lo que ha hablado y por lo que ha sentido. Por ejemplo, sentir envidia o tener, como dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Y nadie me ve, está en mi corazón. Pero Dios juzga al hombre por esto. Entonces, nosotros sabemos que esta es una verdad, que Dios conoce y observa a cada uno de nosotros y le da según lo que él hace. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es esta verdad, aunque tal vez yo en cosas de este mundo yo no soy capaz de percibir, y eso no significa que no existe. Por ejemplo, el gas que nosotros tenemos, si yo abro la llave de gas para cocinar algo, no podría percibir. Solo que ellos inyectan un tipo de olor especial al gas para poder estar con conciencia que ahora está saliendo el gas, pero tú no eres capaz de percibir. O por ejemplo que te hacen cuando va al dentista y te sacan una radiografía y todos se arrancan, todos salen, te ponen una ropa de plomo. Pasó un segundo, tú no sentiste nada, no percibiste nada. Entonces, en este mundo hay muchas cosas que o alguien te está mirando por una cámara, tú no te das cuenta. Entonces, yo puedo entender que me están observando, aunque yo no estoy consciente de esta verdad. Y entonces, esa es la primera cosa que nosotros, la Torah nos enseña, que Dios conoce a cada uno de nosotros. Y el Admor Azaken dice algo maravilloso sobre esto, que cada uno de nosotros, como dice el Rama Maimónides también, que Dios crea a todos nosotros de la nada. Y si Dios dejaría de estar un segundo, todo volvería a la nada. Si nosotros dejamos de existir, toda la creación, para Dios no pasaría nada. Él no necesita, no depende nada de Él, de esta creación, no depende Él de esta creación para nada. Si esta creación está o no está, no hay ningún cambio en Dios. Lo que nosotros decimos siempre, ¿qué significa que Dios es uno? Antes de la creación y después de la creación, Él es el mismo uno. No ha habido ningún cambio en Él. ¿Cómo puede ser? Pero estamos todos nosotros acá, millones de personas, millones de estrellas, continentes, animales, todo eso. Entonces una explicación muy linda que una vez escuché de un rab que la he repetido mucho, pero es tan maravillosa. Cuando tú estás en tu pieza solo y quieres hablar de un tema, entonces estás hablando en voz alta para poder ver si esto va a salir bien o no, si está claro o no está claro. Y afuera está tu señora y te dice, Shlomo, ¿con quién estás hablando?
Ella te está escuchando hablar y yo le digo, no, estoy solo. Estoy yo con mis palabras. ¿Cuánto hay en esta pieza? Uno. ¿Qué es toda esta creación? Dios con sus palabras. Nosotros somos solo sus palabras, que vienen de la nada, no existían antes. ¿Cuánto hay en esta sala? Uno. Entonces dicen los sabios, algo maravilloso. ¿A qué se parece esto? Dando ejemplos que el Rabiner da, es, por ejemplo, cuando uno está soñando. Tú estás soñando y de repente paraste de soñar. En el sueño estabas mirando gente, viendo, escuchando ruido y todo. Un minuto te despertaste y ¿qué pasó? El sueño no se rompió, el sueño se desvaneció, volvió a la nada. O por ejemplo están proyectando una película en la pared, alguien saca del enchufe eh, y se paró la película y se desvaneció toda la realidad que estaba ahí, no se rompió, se desvaneció, volvió a la nada. Algo así es esta creación. El Rambam dice, todo lo que hay en este mundo viene de Dios. Y todo lo que existe en este mundo, Dios lo creó de la nada y Él lo sostiene. Si Él dejaría de estar, todo volvería a la nada. Y si nosotros no estamos, a Él no le ocurriría ningún cambio. El Admor Azaken dice eso igual, o muy parecido. Y dice, ¿cómo puedo saber que Dios me conoce? Porque si Dios no te conociera, tú no estarías. Es como decir, ¿cómo puedo saber que hay electricidad ahora en el cable? Yo no veo la electricidad, no soy capaz de sentirla, mis sentidos no son capaces de ver eso. ¿Cómo puedo saber que hay electricidad en el cable? Porque hay luz. Entonces, si no hubiera electricidad, no habría luz. ¿Cómo puedo saber que Dios me conoce? No existiría así, ¿no? Porque yo no me formo a mí. Mi creación depende por completo de Dios. Entonces, seguro que Él me conoce. Y como nosotros vemos en la Torah todo el tiempo, como Dios, ¿cómo se llama? Observa y, está, y sabe lo que ha hecho esta persona, los pecados de él o las buenas acciones de él. Y Él lo muestra en la Torah y habla de esto. Y nos dice que Él juzga según esto. Entonces, seguro que esta primera parte, para poder llegar a este temor de Dios, es estar consciente que Dios te conoce, que Dios sabe lo que está no solo haciendo, sino pensando y sintiendo. Porque como dijimos, tienes prohibido codiciar las cosas del otro. Y eso, ¿quién lo puede ver? Solo Dios. Entonces esa es la primera parte de este temor. ¿Cómo llegar a este temor? Una pregunta, ¿cómo se llama el rabino que tenía la Gemara? El Que Rab estaba en clase. Israeli. ¿Ya? El Rab Israeli. ¿Ya se murió? Shaul Israeli. El Rab Shaul Israeli. Sí, sí, hace años. Ah, no lo había escuchado nombrar. No. Era Ok. uno de los grandes rabanim de Israel, sí. Mm. Entonces, la primera parte, entonces, es el entendimiento. Ustedes saben algo maravilloso, que cuando tú ves un ventilador moviéndose, tú ves solo una superficie llena, pero son una aspa o dos o tres que se mueven tan rápido que parece todo tapado, una superficie tapada. Nos dicen los sabios que los electrones y el átomo con los electrones se mueven tan rápido que tú ves acá una cosa masiva, llena. Pero si pararan los electrones de moverse, esto sería pequeño. La torre de Eiffel puede entrar en la punta de un alfiler. Se mueve tanto, se mueve, que parece toda una cosa masiva, una torre inmensa. Pero si pudiéramos apagar el movimiento de los electrones, es puro aire casi, 99% aire. La torre Eiffel entraría en un alfiler, en la punta de un alfiler. Un cuñado mío que trabaja en física, le pregunté, ¿cuánto realmente el volumen de un hombre, de una persona como nosotros?
Si comprimiéramos todo el aire de los electrones y dejaríamos solo la masa esta de los electrones. Dijo, tú tienes 1 milímetro, un punto, divídelo en 1000 partes y ahí entraría toda tu masa. Entonces, ahí en un punto, divídelo en 1000 pedacitos, uno de ellos, todo el hombre si lo comprimiera, ¿cuánto de verdad es la sustancia que conocemos mínima, los electrones tuyos? Entrarían en ese lugar. O sea, de verdad, tu existencia es algo increíble, es un milagro, es un milagro. Está todo dando vueltas, moviéndose tan rápido, entonces se hace algo masivo que se ve como materia, pero realmente la verdad es que aquí casi no hay nada de materia, es puro aire. Entonces, realmente que tú existas, que tú te muevas, que tú tienes una cosa, como un cuerpo masivo, realmente algo increíble, milagroso. Tú de verdad es como algo de la nada que está acá, alguien lo está manteniendo. Entonces, esta es la primera parte que nosotros tenemos que tener entendimiento, es que Dios realmente observa. Y como ve, como Dios dice, hoy veo lo que ha hecho Sodoma y Gomorra y la voy a destruir, como le dice a Abraham Avinu. O como dice al faraón, los pecados que ha hecho, mandé a Moshe Rabbeinu para sacar al pueblo de acá. Y cuando una persona peca, y toda la Biblia, todo el Tanaj, Dios observa a cada persona. Entonces, y Él hace juicio. Entonces, esta es la primera parte que nosotros tenemos que tal vez nos cuesta tener, ¿cómo se llama? Con nuestro sentido percibir esto. Pero con un poco de estudios de Torah tú vas a ver que esta es la verdad. Que Dios conoce a cada uno de nosotros, lo que hacemos, lo que sentimos y todo. Entonces dice así, la primera cosa entonces es que tú estás frente a Dios. Cuando nosotros rezamos, ¿qué hacemos? Nosotros creemos de verdad que estamos frente a Dios y estamos hablando con Él y que Él nos escucha. Y a cada uno de nosotros seguro que le ha pasado muchas cosas que Dios nos manda a veces señales de que está escuchando, de que está acá. Tú dices, me encantaría encontrarme con esta persona. Increíble, ahora la ves. Tú sientes que esto no es algo al azar, que hay alguien que está detrás de todo esto, manejando todo esto. Yo me acuerdo que escuché de Rabanim, escuché de varias gente que le ha pasado cosas así. Yo me acuerdo que una vez fui a visitar a una tía de mi señora, que era viuda y que no tenía hijos. Estaba en un hogar de ancianos. Fui a visitarla. Ella pasó la Shoah también. Y fui a verla y no me di cuenta que me estaba muy atrasado. Tenía que llegar a una prueba a donde yo estudiaba, que era cerca del lugar del hogar de ancianos, pero, ¿cómo se llama? En autobús iba a dar una vuelta tremenda que iba a dar como 1 hora hasta que llegué para allá. Y tenían 20 minutos más como una prueba, creo. Entonces llegué al autobús y me di cuenta, si me voy caminando, me va a tomar, no es muy lejos, pero me va a tomar mucho tiempo llegar tarde. Si me voy en autobús también, no sabía qué hacer. Llegué al paradero del bus y dije, Dios, por favor, ayúdame. Y pasó un auto. Después de que terminé de decir eso, Dios, por favor, ayúdame, el auto hizo marcha atrás. Ya había pasado. Yo no hice ninguna señal, llévame, por favor. No, solo conmigo mismo hablé, pedí a Dios. Y el auto volvió para atrás y me preguntó, ¿necesita algo? Mira, tengo que llegar acá a un lugar, pero él dijo, no te preocupes, yo estoy hoy día me caso, tengo tiempo, vine a Jerusalén al cótel o a pasear, tengo tiempo, yo te llevo. Y en 10 minutos, en 5 estaba en el lugar, 10 minutos. Y, pero no puede ser, si el auto ya había pasado y Dios, por favor, ayúdame, ¿qué hago? Vuelve para atrás y me pregunta, y me lleva. Y eso yo he escuchado de varias gente que le pasa esto, es increíble. Entonces tú sabes que esto te está escuchando. Cuando tú tienes que pedirle a una persona que escuchamos mucho de eso,
Cuando hay una persona enferma y tú vas a pedirle al tzadik y él reza por ti, y esta persona se cura. Y no es algo extraño, pasa bastante. Entonces tú ves que Dios escucha a las personas y cada uno de nosotros seguro que tiene muchas historias de ese tipo, que puede contar que Dios, para mantener libre albedrío, Él se oculta de nosotros. Pero tú lentamente, tú vas viendo esta realidad, tú vas viendo, tú sabes que te están observando, que es verdad todo esto. Y más cuando tú estudias la grandeza infinita de Dios, que Él conoce todo. Entonces. Y como dijo Admora Zaquén, si Dios no te conocería, tú no estarías. Porque toda la existencia tuya viene de Él, de todas las criaturas de acá del mundo. Cada criatura acá, si no fuera por Dios, no existiría. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Entender bien. Que tú estás frente a Dios. שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו, y tú estás realmente hablando con Dios. Afalpi, y esto lo vemos también en los profetas todo el tiempo, cuando Dios habla con él y lo manda y le dice esto va a ocurrir y esto no. Afalpi, shenen no se la dan ruego, aunque tú no eres capaz de ver todo esto. Vetire, kizeu ayoter kashe istayer beleva adam siuramiti. Y esto de verdad, este primer entendimiento es el más difícil de que tú te puedas convencer de esto. ¿Por qué? Porque tus sentidos no te ayudan. El Rebbe de Lubavitch dijo, la tecnología nos ayuda mucho para poder entender cosas espirituales. Por ejemplo, que hoy día hay cámaras que están observando de seguridad. Y tú estás pasando por ahí, no piensas para nada que alguien te está observando y realmente te están observando cada minuto. Entonces algo parecido pasa con esto. Yan en Juyo se les declara, Omnam, Mishu Valsegel Nahom, pero una persona que tiene un entendimiento bueno, claro, Bemeatit Bonenut, Besimat Lev, Yohal Likvoa Belivoa Mitatadabar. Pero una persona que tiene un entendimiento claro y ha estudiado y conoce todo esto, se va a dar cuenta de esta verdad con facilidad. Va a poder entender esta realidad y creerla. Me acuerdo de otro caso que pasó también, me pasaron como 3 veces algo así. Otro caso que había gente que estaba haciendo, no sé si ustedes conocen, eh, como hablando con los muertos. Seance, algo así se llama. Y eso está prohibido de la Torah. Cuando esas personas quisieron hacer esto, yo no estuve, era en unas vacaciones, yo estuve en otro lugar, no quise, porque sabía que eso es algo prohibido y es peligroso para la persona. Impureza puede entrar en una persona, puede hacerle mucho daño. Entonces yo me fui a otro lugar, a otras casas. Estábamos en unas casas y yo me fui a otro lugar. Y los niños escucharon que iban a hacer esto y tuvieron mucho temor. Entonces los niños se fueron a la casa que yo estaba. Y yo los cuidé. De repente, como a media de la noche, empezaron los perros a ladrar, 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 ladrar. Y los niños empezaron a llorar. Tenían temor de qué están haciendo acá, qué pasa. Y yo me acuerdo que dije, Dios, por favor, que esto se acabe. En ese segundo, los perros se callaron y salieron de la casa y dijeron, se acabó. Pero es increíble. Tú sientes que alguien te está escuchando. Tú quieres entender algo y de repente justo llega. No, esto no puede ser casualidad, es realmente, y yo estoy seguro que todos nosotros tenemos muchos ejemplos de este tipo. ¿Y eso fue en Chile? ¿En En Chile o Chile, en Israel? en Chile. Entonces, ¿cómo se llama? Tú te das cuenta, tú ves que tú pides cosas y realmente pasan. A veces no pides y no pasa porque Dios decide así, pero
tú entiendes que no es al azar esto, que no es una casualidad. Entonces, y así tú sabes que te están escuchando, que te están viendo, que hay un creador que está detrás de todo esto. Y así cuando tú estás rezando, ¿qué estamos haciendo? Realmente queremos hablar con Dios y pedirle. Ulefanav umithanen, y frente a él tú estás pidiéndole y rogando que te ayude. Umito umebakesh. Luis Baraj Shemom Masimlo Umakshiv. ¿Se acuerdan de Eliezer? Cuando Eliezer está, ¿cómo se llama? Abraham vino lo mandó para buscar una novia para Yitzhak. Eliezer en un segundo para y dice, Dios, por favor, que hay, por el mérito de mi amo, dale que aparezca acá una mujer y que tenga bondad, que yo le pida, dame por favor de tomar, y ella dice, a ti y a tus animales también, pertenece a la casa de Abraham. Y cuando él termina de hablar consigo mismo, pidiéndole a Dios, inmediatamente llega Rivka. Y así toda la Torah, nosotros vemos esta verdad una y otra vez, que Dios observa y conoce, no solo que observa, Él dirige toda la creación, y con el que te tienes que encontrar, te va a encontrar porque Dios está manejando todo. Y no solo eso, cuando a una persona le dicen, tú tienes que no enojarte con esta persona. ¿Por qué? Pero si él habló duro conmigo, él fue solo un instrumento que Dios ocupó para darte algo bueno que quiere que te llegue, o algo duro que tú tienes que pasar, una prueba. Nada es al azar. Está todo manejado increíble, que nada es al azar. Y esta persona que habló acá es justo lo que tenía que pasarte. Y lo que tú recibiste acá, este regalo, esta cosa, es justo lo que tenía que regalar. Y Dios está manejando todo. Y cuando esto pasa, cuando recibimos un regalo, tu jefe te quiere dar un premio, algo así, ¿qué decimos nosotros? Shejianu, Bekimanu, Begianu, las manasé. Gracias Dios por haberme dado este regalo. Pero ¿qué tiene que ver con Dios? Es Dios maneja todo, dirige todo, y nada es al azar. Cuando uno dice, este problema es al azar, llegó al azar, dice Dios, es una cosa terrible. Es como, no estás consciente de la verdad que Dios dirige todo. Y cuando llega un momento difícil, pasó algo, un accidente, algo malo, ¿qué es lo que nosotros decimos? Baruch Dayan Emet. Bendito Dios, el juez de la verdad, el juez verdadero. Pero ¿qué tiene que ver? El otro se le rompieron los frenos y te atropelló, Dios no lo quiera. Nada ocurre al azar. Entonces nosotros estamos, es parte de la ley, no son metáforas y cosas, es verdad. Entonces nosotros sabemos que Dios observa y maneja todo lo que ocurre. Entonces, eso es lo que, eso es, la Torah te trata de enseñar toda esta verdad que tal vez tú no eres capaz de, de, de percibir. Y esa es la enseñanza de la Torah. Cuando tú te vistes, por ejemplo, tiene que ser en un lugar recatado, porque tú te vestirías así te cambias de ropa frente a una persona muy importante. Y todo esto te trata de enseñar y tomar conciencia de esta verdad que a veces no, no eres capaz de percibirla y puedes creerla por completo. Yo puedo creer que esta mesa está llena de electrones y que el lugar de ella ocupa la punta de un alfiler, pero yo veo acá una mesa, pero yo entiendo con sabiduría, yo puedo ver esta verdad después de que me convencí con estudio. Entonces, esa es la primera parte que dice así, con poco entendimiento, este hombre o esta mujer sabe que está hablando frente a Dios, bendito sea, y que él lo está escuchando, como habla una persona con un compañero, como dice Dios con Moshe Rabbeinu, él hablaba como una persona con su compañero.
ואחר שגבה זה, ואחר שגבה זה בדעתו, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך. Vamos a hacer 5 minutos de interrupción para poder que, si Dios quiera, que se pueda grabar y otra vez no se caiga. Espero que se grabó esta parte. Y vamos a hacer entonces 5 minutos y seguimos si Dios quiere. Perdonen por la molestia y por todo esto, pero no tengo otro camino todavía para hacerlo. Entonces, paramos 5 minutos y seguimos. Besrat Hashem. Si pueden salir también, que así lo hacemos. Recording is on. Muy bien, perdón. Entonces, seguimos. Entonces, la primera parte del temor de reverencia, del temor de que viene de una sabiduría tremenda, de que este hombre ya está dentro con una pureza muy grande y ha podido limpiarse y ha podido desarrollar en su corazón la capacidad. Una cosa maravillosa que nos dice el Admor Hazaken, que tal vez tiene que ver para poder entender esto mejor, dice, y una de las cosas que tenemos que hacer es servir a Dios. El servicio divino, Avodat Hashem, servir a Dios. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa hacer un trabajo, un servicio por Dios o hacer un servicio? Cuando hace un trabajo una persona, hay un cambio, él produjo algo nuevo, se hizo un trabajo, se hizo un cambio, tú hiciste un cambio en algo. Dice el Admor Hazaken, ¿a qué se parece el servicio divino? ¿Qué es lo que cambia en nosotros? Entonces él explica algo maravilloso. Dentro de nosotros tenemos dos almas, un alma divina y un alma animal. El alma divina, su naturaleza es encontrarse con la verdad absoluta, con el sentido de toda esta creación, con el Creador. Dios nos dio esta alma que lo único que desea es el apego a Dios, que él entiende que la fuente de la verdad y del bien es Dios, por naturaleza. Entonces, si pueden, por favor, apagar el micrófono, muchas gracias. Entonces, él siente el alma divina, como dice el Magid Midun, algo precioso. ¿Cómo puedo llegar al amor a Dios que estamos hablando acá? Amor y temor a Dios, de reverencia. Esto requiere conocimiento de quién estamos hablando, para poder sentir su grandeza y sentir que tú no eres nada al lado de él, y que ahí está la fuente de la verdad. ¿Cómo podemos llegar a eso si tú no puedes entender a Dios para nada? Dicen los sabios, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, nosotros y una piedra, entendemos de la misma forma a Dios. En la esencia de Dios, nosotros podemos conocer cómo Dios se revela a este mundo, qué es lo que Él desea, porque Él nos reveló en la Torá. Pero la esencia de Dios, imagínate que tú eres las palabras de Dios. Unas palabras pueden entender una criatura, un dibujo tuyo. Unas simples palabras tuyas pueden entenderte a ti. Entonces no tenemos capacidad de entender. Entonces, ¿cómo puedo llegar a tener amor de Dios? Que es imposible. Si tú te lo imaginas, ya le estás dando una imagen que está prohibido de la Torá. Darle una imagen a Dios aún en tu mente. Entonces, ¿cómo puedo llegar a tener amor a Dios? Dice el Magid Miduvna, que tu alma elevada, tu alma divina, tu alma grande que Dios te dio, tu Yetzer Tov, tu buen instinto natural que Dios te lo dio, es como un pajarito en una jaula. Él no puede volar ahora porque está en una jaula. ¿Tú qué hago para que él pueda volar? Le tengo que abrir la puerta. Solo abrirle. No sé si Solo abrirle. cierren los micrófonos, por favor. Solo abrirle la puerta de la jaula. Y él va a volar porque su naturaleza es volar. Yo no le tengo que enseñar a volar. Esa es su naturaleza. Solo que él no puede ahora porque está en una jaula. Yo tengo que abrirle la puerta. Dice, ¿cómo yo puedo despertar amor a Dios y temor de reverencia? Abriéndole la puerta a nuestra alma divina. Ella puede porque su naturaleza viene de allá. Entonces, algo parecido a lo que estamos hablando. ¿Qué dice el Admor Hazaken? ¿Qué significa servicio a Dios, trabajar a Dios? Tú tienes tu alma natural, tu alma animal, tu alma baja. Esa alma que no quiere nada con Dios, que no le interesa, que quiere
quiere disfrutar, deleitarse de este mundo y todo lo que le interesa a este mundo y lo otro es pesado para ella, no tiene deseo. Ella va en camino contrario, que es lo que te permite a ti el libre albedrío. Tengo en mi interior un deseo de los ideales más grandes de rectitud, verdad, ayudar, bondad. Y tengo uno de egoísta, de que yo soy el centro de todo parte de mí termina conmigo. Si me conviene lo hago, si no, no. ¿Qué me interesa el otro? Son dos almas que están dentro de mí. El servicio divino, dice el Admora Saken, es como trabajar con cueros, con pieles, con el cuero. Tú le sacas al animal el cuero y es una cosa dura, sucia, de mal olor. Trata de escribir algo en ella. Imposible, la tinta no va a pegarse en ese cuero sucio, de mal olor, duro, no hay nada que hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos ese cuero, lo pulimos, lo limpiamos, lo ablandamos, hasta que de ahí sale un papiro que tú puedes escribir ahí un Sefer Torah, un libro de Torah, una mezuzá, un tefilín. Y ahí este cuero se vuelve la cosa más santa que hay acá en nuestro mundo. Pero al principio no valía nada. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestra alma animal. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer acá. Esto de pulir, limpiar, mover, ablandar, todo el trabajo de nuestra mitzvot y Torah y hacer algo que no nos da deseo y rechazar algo que tenemos, un placer que está prohibido. Todo esto va trabajando esta alma animal y la va volviendo, la va limpiando, la va ablandando y ahora se puede escribir en ella cosas maravillosas. Si yo te hablo, cuando tú estás empezando a estudiar Torah, del el temor de reverencia, no entiendo de qué está hablando, de Dios que mantiene toda la creación de la nada, no entiendo, no soy capaz de, me estás dando palabras, no entran en mi corazón. No entran, no entran. Son como chino para mí, no entiendo nada. Ah, pero va a tener castigo si hace esto. Ah, eso entiendo. En el comienzo yo tengo la posibilidad de captar solo el temor del castigo, por ejemplo. O la grandeza de este mundo también, pero no a Dios. Pero cuando una persona ha hecho este trabajo maravilloso de limpiarse, purificarse, su corazón se ha ablandado de tal forma que él puede ahora empezar a escribir en su corazón esto y entenderlo. Y ya estas palabras ya pueden ser escritas dentro de tu alma animal, aparte que vas liberando tu alma divina también. Entonces se va fortaleciendo y la otra va siendo capaz de recibir. Entonces, ¿por qué se habla de este tipo de temor o de amor, como vamos a ver después? Que se siente en el corazón, que tú puedes vivirlo esto, porque tú ya has hecho un trabajo tremendo desde el comienzo hasta ahora. La Hasidut es un trabajo tremendo que hemos avanzado. Tú has trabajado con tu alma tremenda, has limpiado, has purificado. Entonces, ahora tenemos la capacidad de llegar en este nivel a poder, cuando nos hablen de estos temas, como dice acá el Ramjal, es difícil de captarlo porque nuestros sentidos no nos ayudan, pero con un poco de entendimiento, un hombre que está en esta persona, en este nivel, va a poder creer, va a poder convencerse, va a saber que es verdad y va a poder vivirlo. Entonces eso es lo que nos está explicando acá. Por eso este tipo de temas no podía haber en el comienzo del libro. Es demasiado... No soy capaz de captar esta idea. No entra en mi corazón. Mi corazón está de piedra. Increíble, como decía Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo, cuando vio una gota de agua golpeando una piedra y le hizo un agujero, dijo, encontré la solución. Yo siento que mi corazón es de piedra. Todo lo que me hablan de amor y temor a Dios, cero, cero. Yo no entiendo nada, está todo, yo estoy como, todo esto está sillado frente a mí, está tapado frente a mí, es una piedra, yo no siento ninguna cosa, está todo muerto. Pero la gota de agua, tac, 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 pequeña,
aunque de un día a otro no vio ningún cambio, hizo un agujero al final, y él dice, la Torá se asemeja al agua, otra gota, otra gota. Este trabajo continuo va a ser un agujero en mi corazón. Aún Rabbi Akiva sentía ¿de qué están hablando acá? De temor a Dios, amor a Dios. No, 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 en mí no hay nada de esto. Pero este trabajo permanente, constante que tiene que hacer el hombre, lo puede llevar a estos niveles maravillosos de realmente vivir esta realidad, conocerla, que hasta ahora tal vez no era capaz de entenderla. Está fuera de mi alcance. Pero este crecimiento tremendo que llegamos a la Hasidut acá, ya nos permite poder vivir esta realidad. Entonces esa es la primera parte del hombre que está 100% convencido de esta verdad, de que él está frente a Dios de verdad, y él habla frente a Dios, y cuando está rezando no cree que está haciendo algo no, realmente estoy frente a Dios, estoy rezando a Él, estoy conversando con Él y hablando con Él. Seguimos. Entonces, bajar Shekva Zebedato, y después que él pueda fijar esto en su pensamiento, en su entendimiento, al Romemutoid Baraj frente a la grandeza de Dios, Asher Roman Benizgav, al Kol Brajau Teila, al Kol Minesh Lemuche Tujal Makchaboteno le Damod Lavin. Después él, que sabe que está frente a él, tiene que pensar quién es Dios. Dios, pensar en la grandeza de Dios. En verdad, cuando uno empieza a pensar, ve toda esta creación con nosotros mismos. Ustedes saben que cada grano de arena son millones de electrones dando vuelta. Otro grano de arena, otro grano de arena. ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay en la Tierra? ¿De dónde vinieron? ¿Quién está organizando la órbita de ellos? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cómo todo no explota? Es increíble cómo de una célula en tu cuerpo hay 100 trillones de células que esta se organizó para hacer corazón, estos riñones, estos huesos, estos tubos que son, tus venas son 3 capas o 4 capas de las paredes de ellas. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se organizó? Y toda esta maravilla y todo esto solo son las palabras de Dios. ¿Y sabes lo que es increíble? Tú puedes hacer alguna cosa, tú puedes imaginarte un avión, porque yo veo los pájaros, veo cómo vuelan, me imagino, cómo sería un avión hasta que apareció Dios. Él estaba solo, Él creó de la nada todo esto. Si tú quieres imaginarte quién es un inventor que hace cosas nuevas, todo lo que está acá es nuevo. No había nada. Y mira de dónde salió toda esta maravilla de una célula. Aparece un hombre con todas las partes de los miembros de él. Y todo esto solo de la palabra de Dios. Y animales y vegetales de todo tipo. Y verduras y frutas. Y todo esto Dios lo hace. ¿Y sabe qué? Dicen los sabios, hay 4 mundos. Nuestro mundo es el más bajo, que se llama Asia. De este mundo al que viene, ¿cómo se llama? Dios ocultó su presencia tanto, tanto, tanto para que podamos existir. Explica así en el Tania. Por ejemplo, si tú te falta un poco de luz en la pieza o está un poco frío, trae el sol para acá y te arregla. Escucha, el sol, y yo no voy a poder existir, pero va a tener mucha luz y calor, demasiado. Entonces, si tú ves la luz del sol, te empiezas a mirar el sol, te puedes quemar los ojos, es demasiada luz. Pero si tú ves la luna, esta luz ha bajado tremendamente. Pero ¿de dónde viene la luz de la luna? Del sol. Pero ha sido reducida en una cantidad tremenda para que el hombre la pueda ver. Dicen los sabios que hay mundos, 4 mundos: Atzilut, Briah, Yetzirah, Beasia. Y de cada mundo que Dios creó para poder bajar esta intensidad de su creación, de su existencia, para que podamos poder vivir en este mundo, porque si Él nos ocultaba no podemos vivir, es como que estás con el sol acá al lado, no puedes vivir. Entonces Él oculta su presencia no solo para que haya libre albedrío, como explican los sabios, sino para poder existir.
Y estos mundos de uno a otro hay infinito distancia. Y bajó. Y todo esto lo creó con sus palabras. Y todas las criaturas, millones de criaturas, y todo esto, todo el grano de arena, millones de átomos dando vueltas, y tu corazón latiendo, y todas las partes de tu corazón, y los pulmones, y los riñones, y una vaca con todos sus pulmones, con todo su corazón, todo eso nuevo, ¿no? Dios lo hizo con sus palabras. Y este inmenso cosmos que hay acá, toda esta creación inmensa, que tú al lado de esto no eres nada, cero, con sus palabras. Entonces, tú puedes imaginarte un poco la grandeza infinita que hay detrás de todo esto, que lo hizo, que tú al lado de esa grandeza, pero yo soy tan inteligente y tan en buen corazón. Tu inteligencia, primero tu cuerpo, tú no hiciste nada acá, viene de Dios. Todas las maravillas, como todas las neuronas que están una detrás de otra y tapadas con una cosa que pueda mantener un aislante natural. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso, todas tus arterias, venas, si tú las pones una detrás de otra, llega a una longitud de 100.000 kilómetros. Todos los vasos sanguíneos tuyos, uno detrás de otro, que pueden dar vuelta a la Tierra 2 veces y media, cada persona. Todo eso Dios lo organiza, lo hizo con sus palabras, solamente es todo lo que le costó. Puedes imaginarte tú y tus palabras la diferencia que hay. Entonces cuando tú ves que cada uno de nosotros tiene su sabiduría, su personalidad, sus características, todo eso se lo dio Dios a cada uno de nosotros. Es capaz ¿cómo se llama?, de hacer otra persona, con su inteligencia, con su corazón, con su midot, con sus cualidades. Y todo eso lo hace solo con sus palabras. Entonces tú puedes imaginar un poco, por lo menos, la grandeza infinita que hay detrás de él. La primera cosa que tiene que pensar esta persona que está en este nivel, el Hasid, que está frente a Dios. Pero ahora tienes que empezar a pensar quién es Dios, que Él crea todo de la nada. Y puedes imaginarte que todas las millones de almas, a veces uno va a un cementerio y ve millones de millones, miles de personas ahí enterradas. Todas esas son almas que Dios las está guardando y las tiene para darles vida eterna. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de quién estamos hablando, de toda la sabiduría del mundo, viene de Él y reparte a cada uno por el papel que Él tiene que hacer. Tú tienes que hacer este papel, tú y te dieron las cualidades necesarias para hacer tu trabajo. Y todo eso viene de una sola fuente que es Dios. Entonces tú te puedes imaginar la grandeza infinita que hay detrás de todo esto. Él está, y la grandeza que es algo que podemos captar. Como dijimos, la esencia de Dios, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, nosotros y una piedra la entiende igual. Entonces, tú, después de haber entendido que está frente a Él, tienes que saber un poco de Él. Y así tú puedes llegar. Imagínate que tú estás frente, como dijimos, tú estás estudiando medicina. Estás en primer año de medicina. Y hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando hay un estudio, viene la gente de todos lados a... Laboratorio. ¿Cómo? No. Práctica. Laboratorio. Práctica. No. Cuando hay un seminario, no, pero no es seminario, ¿cómo se dice cuando llegan todos los grandes sabios a un lugar y se encuentran juntos? Congreso. ¿Cómo? Congreso. Eso. Imagínate, llega al Congreso los premios Nobel de Medicina, los más grandes del mundo. Y tú estás en primer año y te dicen, ¿qué dices de esto, de este tema? ¿Qué va a decir? Me da vergüenza abrir la boca. ¿Quién soy yo para hablar algo frente a toda esta gente? Te va a avergonzar. ¿Qué tengo que decir yo acá? Ahora multiplícalo esto por infinito.
el que creó todo esto. Entonces, si tú entiendes toda esta verdad, de verdad te vas a sentir nada frente a Dios, de verdad. Entonces, eso es la segunda parte de cómo llegar a este temor tan grande. Primero, saber la verdad que tú estás frente a Dios. Después, tratar de entender un poco la grandeza infinita de Dios, que Él no depende de nada. Él no tiene comienzo, no tiene fin. Todos nosotros dependemos de Él. Como dijimos antes, es increíble. Ustedes saben algo maravilloso que cuentan. El tzadik está todo el tiempo. Nosotros nos desconcentramos con tanta facilidad. No, ¿cómo se llama? Podemos estar en medio de la tefilá rezando a Dios y tú estás pensando en qué va a comer en la hora de almuerzo. Y te distraes. ¿Qué tengo qué voy a comer? ¿Qué tengo que ir a comprar? Estás en medio de la tefilá hablando con Dios y te desconcentras con tanta facilidad. Había un rab que dijo, después de terminar la tefilá, tú tienes que bendecir a Gomel. ¿Saben por qué a Gomel? A Gomel es cuando uno pasa el mar, cuando hizo unos recorridos por avión. Después de tu tefilá, estuviste por tantos lugares en el mundo que, ¿cómo se llama? Tienes que bendecir a Gomel. Paseaste, te concentraste. Estaba en otro lugar, no frente a Dios. El tzadik es una persona que no pierde no pierde, no se desconcentra, está todo el tiempo pensando que está frente a Dios. ¿Y sabe algo maravilloso? Se parece un poco a Dios. Porque si Dios se desconcentraría de ti, ya dejarías de existir. ¿Qué es lo que te mantiene cada segundo? El deseo de Dios que está acá. Si Dios deja de pensar en ti y se desconcentra un minuto de ti, tú se acabó. Entonces, un poco parecido a esto que llega el tzadik a hacer. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esta verdad increíble y que estoy frente a Él todo el tiempo, que llena la creación y que todos somos criaturas de Él, entonces voy a poder entonces acercarme a este nivel de sentir esta grandeza en mi corazón, de poder despertar este temor de grandeza frente a mí, frente a Él. Y la tercera cosa que necesitamos pensar, entonces la primera es que Dios está y observándonos. Como dice el Admiro Saquien también, cuando Jacob salió y se estaba arrancando de Sab y vio a los ángeles subiendo por la escalera y decía, y Dios estaba sobre él. ¿Qué significa sobre él? Dicen los sabios, sobre Jacob está revelando la presencia divina en este mundo. Dios está frente a él, está observándolo en cada momento. Y cuando Jacob hace su trabajo, revela la acción de Dios y él está todo el tiempo frente a Dios. Es como decimos los tzadikim, son como las carrozas de Dios, donde se revela a Dios en el tzadik. Entonces, esta persona sabe que está frente a Dios en cada momento y entiende un poco la grandeza infinita de Dios. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa, ¿qué es lo que es? Dice así. La primera cosa, Dios está frente a nosotros, o nosotros estamos frente a Dios. Segunda, la grandeza tremenda hasta donde yo puedo imaginar. Es increíble, ¿saben qué? ¿Cuál es el sello de Dios? La verdad. Ese el sello divino. Cuando tú ves la creación, cada animal, los colores, la cebra, cada línea blanca. Pero, ¿qué son estas líneas? Son ¿cómo se llama? Células que están ahí. ¿Cómo las células hacen línea? Blanca, negra, blanca, negra. El pajarito tiene todo el pico rojo con azul. ¿De dónde? Si son células separadas, ¿de dónde saca toda esta cosa? ¿Cómo puede ser tan... los colores, como un dibujo, mamá? Tú ves que acá es como que Dios puso el sello a cada una de sus criaturas. Cada una de sus criaturas, soy yo, soy yo, soy yo. Y cuanto más tú, dicen los sabios, el milagro que está oculto en la creación es más grande que el milagro que Dios da en la creación.
Cuando Dios sacó de Egipto, milagros, cambió la naturaleza, todo esto, todos vimos a Dios. Pero dicen que hay milagros que están dentro de la creación y que son más grandes que los otros. Pero hay que tener la capacidad de verlo. Tú puedes ver en cada criatura maravilla, maravilla, maravilla. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo puede existir? ¿Cómo puede encontrar su pareja? ¿De dónde? Una persona nunca se ha visto a sí mismo. Un animal nunca se ha visto en el espejo. ¿Cómo sabe dónde está la pareja de él? ¿Cómo sabe que tiene que comer? ¿Cómo sabe que tiene que reproducirse? ¿Cómo reproducirse? Todo esto es una sabiduría infinita que está acá detrás de todo y uno puede tomar conciencia de todo esto. Entonces, de todas formas, ¿qué dice acá? La tercera cosa que tenemos que darnos cuenta y pensar sobre esto es lo pequeño que es el hombre. Dios está, la grandeza infinita de Dios y lo pequeño que es el hombre. Y ahí va a poder realmente desarrollar este temor a Dios. El hombre tiene que también pensar en lo pequeño que es él, en lo débil que es. Como una cosa tan pequeña te puede corona, algo tan pequeño que no se ve, te puede matar. Si te falta un cromosoma que no se dividió bien, puedes tener el síndrome de Down. Algo tan pequeño, si no tienes el sistema inmunitario, un simple resfrío te puede matar. El hombre realmente es algo muy, muy débil. Kol Sheken Lefi Hataim Shehatá Meodo, y más aún, aparte de cuánto es nuestra vida también, en verdad. ¿Tú te acuerdas de tu abuela? Ella era tan joven como nosotros, vivió su vida y después de un poco tiempo, ¿qué pasó? Nada. Como que nunca estuvo. Es como una chispa que se prendió y se apagó. ¿Qué es la vida del hombre también? ¿Cuánto dura? ¿Tú te acuerdas de tu bisabuelo? Pasó y hubo como no hubo. Pero Dios nos da el regalo infinito que deja esa alma para siempre. Pero en verdad el hombre, ¿qué es? En este tiempo, en estos miles de años, ¿qué apareció, desapareció? ¿Alguien se dio cuenta? Sí, dejó un libro. ¿Qué importa? Ese ya se fue. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto es su creación? Su entendimiento, una cosa pequeña, le puede hacer una enfermedad y puede olvidar todo. Puede tener una enfermedad que lo deja vegetal. Y así el hombre si no fuera porque Dios lo está cuidando y le dio este sistema inmunitario para cuidarse, o sabiduría al hombre para buscar remedios, entonces el hombre realmente es muy débil. Entonces dice así. Y aparte dice, no solo su cuerpo y su vida, que son que no dependen mucho de él y que tienen muchos peligros, y con mucha facilidad puede perder, Dios no lo quiera. Kol sheken lefi hataim shehatam odo. Aparte, todos los pecados que él puede haber hecho ya. Ki al kol ele, y efshar shelo yechrad libo, velo irash bo dome daber de baraj lefanav itbaraj, umaskir bishmo, mishtadel larzoto. Otra cosa es que si tú estás consciente de que Dios me pide y me exige todo tipo de cosas y yo no la hago, o yo hago contrario a Él, entonces ¿cómo puedo ir frente a Él y hablar frente a Él? No voy a sentir una vergüenza tremenda. Si tú tienes una persona que te dio de todo, te mantiene, te da vida, y Él te dice, esto no quiero que lo hagas por ningún motivo, o esto tienes que hacer, y yo no me preocupo, no hago nada. ¿Cómo me voy a sentir cuando yo empiece a ver, a conversar con Él, a hablar con Él, a estar frente a Él? Y Él conoce exactamente lo que yo hago y lo que y las cosas erradas que yo hago. Entonces no te va a dar vergüenza. Imagínate que una persona que te recibió en su casa, que te dio todo, que te ha alimentado, te ha cuidado, te ha educado, dice, esto yo no lo soporto. No quiero que esté en mi casa algo así. Y tú vas y lo haces. Y Él te está
Es como el primer hombre cuando pecó. Qué vergüenza sintió frente a Dios, porque Él conoce todo. Y tú ahora, acá, que le debes todo a Él, no solo que en sí eres muy débil, que dependes de Él por completo. Si pudiéramos saber de verdad, el bebé cuando está en el vientre materno o cuando sale del vientre materno, los primeros años, si no está la madre ocupada en él todo el tiempo, él no puede vivir. Si él no tuviera el bebé, el deseo natural de comer, dile a la mamá que lo convenza. Mira, ahora tienes que comer cada cierto tiempo, si no, te puedes morir. Si no fuera porque Dios le dio al niño o a la niña este deseo natural, no podríamos vivir. Y esta célula que se multiplicó y multiplicó, que salió como un hombre, era una sola célula que tenía que vivir unos días. Y si no fuera por todo el programa que está hecho ahí, maravilloso de Dios, no podríamos existir. Entonces, y más aún dice acá, que cuando el que te da todo esto te dice, estas cosas están prohibidas. Y tú ahora tienes que encontrarte con él y tú sabes que hiciste estas cosas. ¿Qué vergüenza sentirías frente a él? ¿Cómo te pararías frente a él? Entonces, eso dice acá. Más todavía, no solo lo débil y lo pequeño que soy, lo dependiente que soy de Dios, lo que quería decir, uno no está consciente, pero un segundo que Dios no te permite seguir viviendo, que no quieres vivir, no te da la vida un segundo más, tu corazón para o cualquier cosa que no depende de ti. ¿Se acabó? Tú dependes por completo de Dios. Cuando estamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur pidiendo a Dios que nos dé un año, nuestra vida está totalmente dependiendo de Él, no de nosotros. Entonces, como tú como un bebé que depende de tus padres por completo, depende de Dios. Y el libre albedrío de nosotros es que nosotros no sentimos eso, hasta que tú estudies y entiendes realmente todo esto. Pero, y entonces dice acá, ¿y cómo te vas a sentir? ¿Qué vergüenza va a tener cuando te está exigiendo algo Dios y tú no lo haces? O cuando tú hiciste pecados contra lo que Él te dice y Él conoce y tú ahora te vas a presentar frente a Él. Entonces, eso es lo que dice acá. Aparte de nuestras obligaciones, que tal vez no las estamos cumpliendo, ¿cómo no vamos a sentir vergüenza frente a Él? מדבר דברה לפניו יתברך, ומזכיר בשמו משתדל לרצות לו, ומה שאמר הכתוב, עבדו את השם ביראה, בגיל וברעדה. Entonces el hombre tiene que estar frente a Dios realmente con temor. וכתיב, אל נערת בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביבה. Y frente a Dios, los ángeles, todos tienen temor, pero temor de esta grandeza infinita que estamos hablando nosotros. כי המלאכים להיותם יותר קרובים אליו יתברך מבני הגוף החומרי. Y los ángeles que están más cercanos a Dios, ¿qué significa más cercano a Dios? Ellos conocen esta verdad más clara que nosotros. Ellos pueden imaginar esta grandeza y adorar a Dios como tienen que hacerlo. Al que moraba Alem Yoter Mimashu al Bene Adam, y por eso ellos tienen temor más grande frente a Dios que nosotros. Gomnam David Amelech alaba Shalom allá Meshabeach Bomer Estajabe Elejal Kocheja Virateja. Y el rey David, cuando entendía esto, que era un hasid muy grande, entendía la grandeza infinita de Dios hasta donde él podía. Entonces dicen los salmos, yo me postro en tu santuario, en la santidad de tu santuario con temor. ¿Qué significa con temor? Estamos hablando de este temor, de reverencia. וכתוב מבני שמי ניחתו ואומר בעזרא אלוקי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. Y Ezra Sofer, que era muy grande, decía, cuando yo rezo frente a ti, me avergüenzo de levantar la cabeza frente a ti. Entonces, ellos por el entendimiento tan profundo que tenían, podían llegar a este nivel de temor. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para este nivel? Es estar consciente de que Dios nos está observando. Es la grandeza de Dios hasta donde podemos entender. Y por tercero, es lo pequeño que es el hombre. Entonces, cuando tú tienes todas estas cosas,
En verdad, dicen los sabios, antes de rezar, ojalá que pudiéramos, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el cuerpo humano, empieza a ver programas de la naturaleza, tú ves una sabiduría infinita. Si tú pudieras, cuando estás empezando al rezo, cuando tú dices que el rezo es en el tiempo del rezo, cuando uno va a rezar, recibe ayuda divina muy fuerte. Es el momento de poder concentrarse en todo esto. En ese momento, cuando tú vas a rezar, empiezas a pensar un poco en lo que has visto de la grandeza de Dios, en lo pequeño que es el hombre, lo realmente débil que es el hombre. Tú puedes despertar en el momento de la tefilá este temor grande y después empezar a rezar. Decían los sabios, los hasidim anteriores, 1 hora se preparaban antes del rezo. 1 hora no significa por reloj de nosotros, pero era este tipo de pensamiento. Cuando tú vas, y aquí está hablando de un hasid que hace esto todo el tiempo, cuando hace una acción, él piensa en la grandeza de Dios, que está frente a Dios, en lo pequeño del hombre, y entonces él despierta en su interior este temor de grandeza tremenda. Y ahí hace esta acción, y la hace con temor, y esta acción se eleva tremendamente, como dijimos antes. Son como las alas. Y cuanto más tú despiertas en tu corazón el temor, más alto llega la misma. Top. Dejémoslo hasta acá. Yo creo que es Bezrat Hashem. Ojalá que podamos, poder limpiarnos más y purificarnos más para poder llegar a estos niveles maravillosos de realmente, pero como siempre yo siento, esto está, para mí es algo tan claro, el hombre está totalmente fuera de la realidad verdadera. Está viviendo un mundo de fantasía. Esto que alcanza el Hasid de despertar en su interior el temor de la grandeza, es porque simplemente es capaz de ver la realidad verdadera. Nosotros cuando vivimos en un mundo totalmente falso a la realidad verdadera, que hay un creador, que es una grandeza infinita y que tú eres dependiente de él, tú vives como que tú eres el rey, tú eres la grandeza y no ves la verdad. Y gracias, el Hasid es una persona normal, simple, que llegó a entender y vivir la realidad verdadera. Si tú estás frente a un profesor inmenso, sabio, premio Nobel de algo, ¿va a abrir la boca frente a él? Entonces seguro que acá ante Dios infinito más todavía. Entonces, si Dios quiere que podamos llegar a ser personas normales, que viven la realidad verdadera, eso es todo. Un Hasid no tienen que aplaudirle a nadie. El Hasid tiene que decir, hoy estoy recién viviendo la realidad verdadera de este mundo. Eso es todo. Bezrat Hashem. Que tengamos el mérito de acercarnos a esto, Bezrat Hashem. Que tengan un buen... otra cosa que quería decir. La próxima semana es Tisha B'Av, el domingo. Sale Tisha B'Av, entonces creo que no vamos a poder estudiar. Entonces lo dejamos, si Dios quiere, para 2 semanas más. Sí. Muy bien, Rap. Gusto en ver a todos. Gracias. Gracias, Padre Rabino. Shalom, shalom. Gracias, Rab. Claudio. Nos vemos la semana. 2 semanas más. Shalom a todos.